Hola, soy Jesúsda y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del curso básico de GIMP. En este episodio vamos a seguir explorando las herramientas de selección. En episodios anteriores ya hemos visto las herramientas de selección rectangular, elíptica, la varita mágica, lazo para la herramienta de selección libre, y ahora vamos a explorar la herramienta de selección por color. Para ello vamos a abrir el ejercicio de selecciones, el archivo selecciones 3, y una vez abierto vamos a explicar un poco cómo funciona esta nueva herramienta en base a la herramienta de la varita mágica o selección difusa. En realidad, si os dais cuenta, si os fijáis ahora en la paleta de opciones de herramientas, veréis que cuando voy cambiando entre la varita mágica o la herramienta de selección por color, la paleta de opciones no cambia en absoluto, simple y llanamente cambia el nombre, pero las opciones son exactamente las mismas. Eso es porque la herramienta de selección por color es básicamente una evolución de la herramienta de la varita mágica. El tema de la varita mágica ya vimos que consistía en que yo podía hacer selecciones en base a un color, de manera que si yo hago clic aquí, la varita mágica me selecciona todos aquellos píxeles que son de un color más o menos parecido al color del píxel donde yo he hecho clic. Puedo, también recordaréis, cambiar el umbral para decirle a la herramienta que coja más o menos colores, más o menos colores parecidos al que yo he hecho clic para la selección. Es decir, cuando mayor sea el umbral, mayor cantidad de píxeles, aunque difieran más en color, van a aparecer seleccionados. El problema, como veis, es que si me paso mucho con el umbral, pues entonces ya empiezan a meterse dentro de mi selección píxeles que son claramente de un color distinto al del color que yo he hecho clic. En este caso, el color de la piel de la chica, al ser de un tono más o menos rojizo, entra dentro de la selección, aunque evidentemente a nuestros ojos este color no nos parece ni de lejos el mismo que el del fondo. Entonces, para ello iríamos regulando el umbral. Muy bien. Ahora bien, pasa una cosa. Si os dais cuenta, imaginaos que yo hago clic aquí y aquí. Si os dais cuenta, la varita mágica, a la hora de seleccionar colores, lo que hace es que va añadiendo a mi selección todos aquellos píxeles que son del mismo color o parecido que aquellos donde yo he hecho clic la primera vez. Entonces, si yo selecciono este píxel y hago clic, vemos que se me selecciona toda esta región. Sin embargo, estos píxeles de aquí son del mismo color que los que hay aquí, pero no se me quedan seleccionados. ¿Eso por qué? Pues porque la varita mágica va incorporando píxeles a mi selección hasta que encuentra píxeles que son muy distintos a los que ya hay dentro de la selección. En ese caso ya para de añadir píxeles a mi selección. Es decir, que al llegar, en el caso del ejemplo que nos está ocupando, al llegar la selección hasta el borde, de aquí vemos que aquí hay una especie de cable, pues cuando llega al cable estos píxeles son de un color negro muy oscuro, muy distinto al de la zona donde yo he hecho clic. Por tanto, la varita mágica no sigue buscando más píxeles a partir de ese momento. De alguna manera es como si la herramienta fuera, desde donde he hecho clic, fuera añadiendo píxeles, ampliando, pero cuando llega al borde ya no sigue. Entonces sigue dando la vuelta, llega al borde, y una vez que ha terminado ya no sigue añadiendo píxeles más a nuestra selección. La herramienta de selección por color haría justamente lo contrario. Es decir, yo hago clic en un punto, pero mi selección va a estar compuesta por aquellos píxeles que son más o menos del mismo color que donde yo he hecho clic la primera vez, pero ya va a dar igual que estén
contiguos o no a la zona donde yo he hecho clic. Es decir, que si yo hago clic aquí, veis que la selección ya va a saltar y va a empezar a seleccionarse, van a empezar a seleccionarse píxeles que no están contiguos a la zona donde yo había hecho clic originariamente. Si aumento el umbral, veréis que ahora la selección va creciendo y también, aunque por un lado es bueno porque me ahorra bastante trabajo, sobre todo a la hora de hacer selecciones de este tipo, veréis que uno de los problemas que tengo ahora es que aparecen píxeles seleccionados que están en zonas dentro de la parte de donde está la chica, la piel, porque tienen un tono de color muy parecido a la zona donde yo he hecho clic, pero esta herramienta, al no distinguir si son contiguos o no los píxeles que va incorporando a la selección, pues directamente los selecciona, ¿vale? Entonces esta herramienta, conjuntamente con la varita mágica, nos va a ser de mucha utilidad para hacer selecciones complejas y sobre todo para ahorrarnos bastantes clics que tendríamos que hacer con la herramienta de selección a mano alzada o selección libre o lazo, si tuviéramos que hacer esa selección de otra forma. Siempre, lógicamente, jugaremos con la opción de umbral para permitir que haya más píxeles que se incorporen a nuestra selección o menos, dependiendo de si marcamos un umbral más alto o más bajo. Muy bien, bueno, pues ya hemos visto que la herramienta de selección nos va a permitir hacer una selección en base al color, la herramienta de selección por color. Si yo, por ejemplo, hago aquí clic, iréis viendo cómo se van incorporando a mi selección todos los píxeles que son del mismo color azul que este aquí donde estoy haciendo clic. Si os fijáis, como hay en el cinturón varias zonas que también son de color azul, se van incorporando a mi selección y lo van haciendo con independencia de que estos píxeles estén contiguos a estos. Con la varita mágica esto no pasaría. Yo podría estar haciendo clic aquí, pero si quiero seleccionar el azul de aquí tendría que ir luego y añadir esta selección a la que ya tengo. Con la herramienta de selección por color directamente me va seleccionando todos aquellos píxeles del mismo color que donde voy haciendo clic, independientemente de que estén en un sitio o en otro, ¿vale? Otro ejemplo que podemos ver claramente sería si intentamos seleccionar el vestido, a la chica a través del vestido. Veis que como el vestido es de color blanco, pues conforme voy haciendo clic se van incorporando cada vez más píxeles a mi selección, pero claro, todos aquellos píxeles que también son blancos, como son los ojos o los brillos de los labios y algunos brillos en la piel, pues también van incorporándose a la selección. Así pues, la selección, la herramienta de selección por color, lo que nos va a permitir es crear selecciones a partir de píxeles que sean de un color igual o parecido, que se vendrán definidos por el umbral, y estén contiguos o no. La herramienta de la varita mágica siempre va a hacer la selección en base a píxeles que estén contiguos. Una vez llega a una zona donde no puede pasar porque no hay píxeles contiguos a la selección que sean del mismo color que los píxeles que ya están seleccionados, pues directamente se para y ya no puede seguir haciendo la selección más grande, ¿vale? Bien, pues para terminar un poco de explicar una de las opciones que tienen las herramientas de selección y que viene muy bien ahora que ya conocemos 5 herramientas para realizar selecciones, nos vamos a fijar ahora en esta opción que aparece por defecto desmarcada y que se titula difuminar los bordes.
La podéis ver aquí. Una vez que la activamos, nos aparece otro cuadro desplegable en el que podemos introducir un valor para radio. Vamos a dejarlo por defecto en el que viene, que es 10, porque vamos a explicar una cosa. Bueno, en su momento ya vimos cómo podíamos hacer una selección de el cerdito, ¿vale? Yo puedo seleccionar el fondo. Y ahora, si os dais cuenta, he seleccionado el fondo y parte de la vaca. Voy a deshacerme de la vaca, es decir, como solamente quiero el cerdito, lo que voy a hacer va a ser invertir la selección, y ahora tendría seleccionado el cerdito y también la vaca. Como la vaca no me interesa, lo que voy a hacer va a ser a mi selección restarle una selección que incluya a la vaca, y así solamente tengo seleccionado el cerdito, que era lo que yo quería. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto que tenemos por aquí una opción que hemos marcado, que es la de difuminar los bordes, ¿vale? Bueno, pues ¿para qué sirve esto? En los siguientes videotutoriales vamos a ver cómo copiar y pegar, cómo es posible que vosotros hagáis lo que voy a hacer yo ahora mismo, pero en este momento preciso necesito hacer algo para que vosotros entendáis cómo funciona esta opción de difuminado de la selección. Así que no hace falta, no os sintáis especialmente extrañados de ver que acabo de crear una imagen nueva con un color de fondo y que voy a copiar y pegar en ella el cerdito. Me interesa simplemente que os quedéis con una cuestión. ¿Veis? Acabo de pegar el cerdito, y con la opción de difuminado, si os dais cuenta, el borde del cerdito queda suavizado. Si yo desactivo la opción de difuminar el borde y procedo de la misma manera que he hecho antes, selecciono el cerdito y ahora me lo llevo a la nueva imagen y lo pego, pues mirad lo que pasaría. Sin la opción de difuminado se ve claramente cómo la selección deja una serie de defectos en los bordes que hacen que quede bastante artificial el cerdito pegado en un fondo diferente al que tenía originalmente. Mientras que la opción con el difuminado queda bastante más natural, bastante más realista y bastante mejor terminada. En este caso también vemos que como hemos elegido un difuminado de 10, aparece demasiado blanco, ¿no? en el borde. Vamos a hacer lo mismo con un difuminado un poco menor. En este caso, por ejemplo, en lugar de 10 vamos a ponerle un 5 o un 3, por ejemplo, y vamos a ver qué ocurre. Primero hago la selección, luego del fondo, luego invierto y luego le resto la vaca para quedarme solo con el cerdito. Y ahora me llevo el cerdito a la nueva imagen que tenía, y ahora sí vemos que tenemos el cerdito pegado de una manera mucho más buena, mucho más suave, mucho más elaborada que la que tendríamos si no hubiéramos activado la opción de difuminado. También es cierto que en este caso que nos ocupa, el fondo del que partíamos era un fondo totalmente blanco, lo hemos puesto sobre un fondo totalmente negro, entonces los defectos, sobre todo en el difuminado, el borde se queda mucho más resaltado. En un trabajo donde tuviéramos un fondo diferente, es posible que consigamos un resultado todavía mucho mejor, ¿vale? Pero yo lo que quería que entendierais y que vierais con este ejemplo es la utilidad que tiene la opción de el difuminar los bordes cuando utilizamos herramientas de selección. Veis, ahora os podréis fijar que la opción de difuminar bordes no solo
la tiene la herramienta de la varita mágica y la herramienta de selección de color, sino que es una opción que todas las herramientas de selección tienen. Así que a partir de ahora no solo tenemos que tener en cuenta que podemos hacer selecciones de diferentes maneras, diferentes modos, sino que tenemos también añadido a eso la opción de activar la opción de difuminar los bordes para conseguir que los bordes de nuestra selección queden mucho más atenuados, de manera que cuando copie y pegue elementos de una imagen en otra, la integración con de lo que copio en la nueva imagen sea mucho mejor, ¿vale? En el próximo capítulo veremos que también hay una herramienta que nos va a servir para esto, que son las máscaras, y nos van a servir para que cuando yo pego y copio y pego un elemento de una imagen en otra, pues esa copia la pueda mejorar para que quede lo más integrada posible con el fondo de la imagen en la que estoy trabajando. Ya lo veremos en próximos capítulos. De momento, y en este capítulo, solo me gustaría que os quedaran claro la diferencia que hay entre la varita mágica o selección difusa y la herramienta de seleccionar por color. Mientras que la primera nos permite hacer una selección de un color siempre y cuando sean contiguos, la segunda me va a permitir hacer una selección de los colores siempre y cuando sean más o menos iguales, pero nos da igual si son contiguos o no. Y por último, recordad también la opción que acabamos de ver de difuminar los bordes para conseguir que las selecciones, a la hora de copiarlas y pegarlas en otro sitio, el borde quede más difuso, más suave y se integre mejor en futuros trabajos.